Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Quiero saludarte en este día y compartir de la palabra del Señor Jesús. En este tiempo de crisis donde muchos se están haciendo preguntas de las cuales en el día de hoy queremos responder a través de la palabra del Señor Jesucristo. Preguntas como si estamos viviendo en el final de los días o en los tiempos finales, o si acaso estamos viviendo, como dice el libro de Apocalipsis, la ira del Señor derramada sobre nosotros. Estas preguntas debemos responderlas de acuerdo a la palabra del Señor Jesús. ¿Y qué les parece si por unos instantes compartimos lo que el Señor quiere también transmitirnos en el tiempo presente? La pregunta que nos hacemos entonces es si estamos viviendo ya en los 7 años de la gran tribulación. ¿Se ha manifestado ya el anticristo en medio nuestro? Para poder responder esto, tenemos que primeramente basarnos en la Escritura, en la palabra de Dios. Si acaso estamos viviendo en estos tiempos finales, la única respuesta la podemos hallar en la Escritura. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y esto es lo que nosotros sabemos. Y de antemano, antes que sucedan estos eventos de los cuales vamos por unos momentos compartir, es necesario que la iglesia sea arrebatada. Por eso que tenemos que ser certeros en cuanto a la palabra del Señor y responder de acuerdo también a lo que hemos comprendido a través de ellas. Sin embargo, para poder entenderlo, aún no estamos viviendo en los últimos 7 años de la gran tribulación que nos habla la palabra del Señor Jesucristo. No estamos viviendo tampoco en los días del anticristo, porque nosotros, la iglesia, tiene que ser arrebatada de la tierra para que justamente sucedan estos acontecimientos. Lo primero que debemos señalar, y que es muy pero muy importante para que también se pueda suceder justamente esto, es que la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia es arrebatada, entonces van a comenzar a suceder estos 7 últimos años que la palabra del Señor nos enseña. Hay quienes piensan que estamos viviendo los tiempos finales, donde se están sonando las 7 trompetas del libro de Apocalipsis, donde se está derramando las copas de la ira de Dios. Y se cree que por los males que estamos viviendo, las enfermedades que están sucediendo, por los terremotos que están pasando alrededor del mundo entero, es que estamos viviendo ya en este tiempo de la gran tribulación. Pero nosotros no fuimos creados para la destrucción. Durante estos 2000 años han sucedido eventos similares, acontecimientos que han ido cada vez en escalada. Pero eso no quiere decir que aún sea el fin. El libro de Apocalipsis tiene una descripción justamente acerca de esto, de los tiempos finales. Pero a nosotros aún no nos toca vivir aquello, porque el libro de Apocalipsis no solamente nos habla de un presente, sino que nos habla de un futuro y también nos habla de algo que ya ha acontecido. Y justamente esto es lo que por medio de la palabra del Señor Jesucristo podemos ver, que lo que hoy día estamos viviendo es la antesala a lo que realmente ya viene con la ayuda del Señor Jesucristo. La mayoría de las profecías de las cuales la palabra del Señor nos habla, como hablan de la ira de Dios, las 7 trompetas, nos está hablando de los tiempos finales, cuando el anticristo esté reinando sobre la tierra. En ese tiempo va a venir la destrucción del cielo y de la tierra, pero para ese tiempo la iglesia ya no va a estar presente, la iglesia va a ser arrebatada de la tierra. Antes que sucedan todas estas cosas, antes que vengan las plagas, antes que venga la destrucción del cielo y la tierra, es necesario primeramente que se cumpla con la ayuda del Señor Jesucristo este primer acontecimiento que tiene que suceder, el arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia sea tomada de este mundo. Hay gente que no cree justamente en esto. Hay gente que no cree que la iglesia será arrebatada. Hay gente que piensa que la iglesia va a pasar justamente por la gran tribulación. Pero la Biblia afirma todo lo contrario. La Biblia nos enseña que la iglesia será arrebatada, que el Señor vendrá por su iglesia. Es más, Pablo utiliza la palabra arrebatamiento, que quiere decir zarpazo.
Y esa palabra justamente tiene que ver justamente con el tema en sí de ser arrebatado con fuerza, de ser tomado con fuerza. Esa palabra griega significa ser tomado con fuerza. Y es eso justamente lo que el Señor tiene que hacer con la iglesia, arrebatarnos de este mundo, quitarnos de este plano terrenal. Y cuando eso suceda, entonces vendrá la gran tribulación. Entonces se manifestará el anticristo. Hasta entonces todavía no estamos pasando justamente estos 7 años de la gran tribulación, de los cuales muchos hoy en día están declarando que la iglesia está pasando. No, aquello todavía no acontece, sino que hasta el momento que la iglesia sea quitada de la tierra. La Biblia nos enseña claramente que la iglesia será arrebatada. Y yo quiero que compartamos juntamente las Escrituras para poder entender lo que el Señor está haciendo referencia a cada uno de nosotros. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor habla justamente que el único anhelo del Señor es poder salvar a toda la humanidad. El deseo del Señor no es que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos podamos acercarnos a Él y participar de la salvación que solamente hay a través de nuestro Señor Jesucristo. Desde el tiempo, desde Noé, la Biblia nos habla acerca de cómo el Señor iba a enviar la destrucción sobre la tierra. Lo hizo a través de un diluvio. Todos conocemos la historia, pero también la Biblia nos enseña que cuando Noé y su familia, quienes fueron 8 en total que ingresaron en aquella arca, estas familias que ingresaron junto con los animales, como usted conoce la historia, la palabra del Señor dice que hasta que ellos no entraron, el Señor no cerró la puerta del arca. Y hasta que el Señor no cierra la puerta del arca, la destrucción del mundo entero entonces no sucede, sino que hasta ese momento. Así también con nosotros, el Señor está esperando que hasta el último de los creyentes ingrese, que la última persona que tome este nombre para salvación de su vida pueda ingresar, para que venga la destrucción sobre la tierra. Aconteció también el tiempo de Lot. El Señor, por medio de la palabra, nos dice que el Señor le dio un mensaje a través de los ángeles que iba a destruir aquella nación, Sodoma y Gomorra, a causa de la gran maldad que había sobre aquella tierra. La destrucción vino por fuego, pero en esta oportunidad la palabra del Señor nos dice que la familia de Lot, a pesar de que el mensaje había sido para quizás todos, pero solamente la familia de Lot fue la que fue salva. Pero mientras iba de camino, nosotros conocemos la historia que su mujer miró atrás, observó atrás y se quedó juntamente con aquellos que fueron destruidos. Pero Lot y sus hijas, que fueron los que pudieron alcanzar, la Escritura dice que con dificultad el justo se salva. Y es así también como entraremos en este plan de salvación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor nos habla de la importancia que es el salvar a la humanidad. Y el Señor no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que podamos alcanzar la misericordia y podamos llegar a la salvación. Tenemos este ejemplo entonces de los cuales hemos compartido, y el ánimo de esto es para que usted también tome conciencia en este tiempo del cual estamos viviendo, porque en realidad estamos viviendo los días finales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y yo no sé si usted quiere ser arrebatado, pero ya esto ya está trazado, ya viene pronto la venida del Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros nos basamos en la Escritura y nos damos cuenta que el deseo de nuestro Señor Jesucristo es poder salvar a esta humanidad. Es por eso que creemos que el Señor Jesucristo va a arrebatar a su iglesia. La palabra del Señor dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4 y también el verso 9, dice la palabra del Señor: mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, no estás en tiniebla para que el día te sorprenda como ladrón,
porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no nos ha puesto para la destrucción, el Señor no nos ha puesto para la ira, sino que Él quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Y es por eso que en este tiempo es necesario que tomemos con mucho cuidado la salvación que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. La Biblia asevera en una y otra oportunidad, y el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 luego dice: luego nosotros, los que habemos quedado, seremos levantados juntamente con ellos y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con Él. El arrebatamiento es un suceso, es algo que tiene que acontecer. El escenario propicio para esto está justamente en este tiempo. Pero para que eso también acontezca, es necesario que el anticristo también se manifieste. Aún no se ha manifestado el anticristo. Es necesario que el anticristo tome su lugar en la tierra. Y todo el escenario ya está preparado para que justamente el anticristo también se manifieste. El anticristo traerá consigo, el plan de él es poder unificar a la tierra, poder traer una estabilidad social, unificar al mundo entero, plantear la paz a todos, tener en paz a todos. Es justamente lo que en este tiempo estamos viviendo, como el enemigo de una u otra manera, sutilmente, ya se está manifestando lentamente. No quiere decir que no esté presente, pero hasta que Él no se manifieste, la iglesia no puede estar en la tierra. La iglesia tiene que ser arrebatada. Pero todo lo que está aconteciendo es una antesala para que también se manifieste este hombre de pecado. El mundo tiene que prepararse justamente para esto, para este escenario. Y lo que estamos viviendo, ese caos mundial, el derrumbe de todas las economías, enfermedades nuevas, enfermedades que son incontrolables, es justamente el plano esencial para que el anticristo se levante y pueda traer la paz, pueda traer la medicina, pueda traer el financiamiento mundial, que durante 3 años y medio eso va a acontecer. Pero luego de eso va a venir la destrucción de toda esta humanidad. Durante 3 años y medio va a venir la paz, va a venir la tranquilidad, va a haber estabilidad económica, pero luego de eso el derrumbe va a ser peor que lo que hoy día estamos viviendo. Pero para que esto suceda, la iglesia tiene que ser arrebatada. Hay un pasaje bíblico del cual nos habla la palabra del Señor Jesucristo, que dice acerca justamente de esto, que el anticristo no se puede hacer visible porque hay alguien que está limitándolo, hay alguien que no le permite manifestarse, y es justamente la iglesia. La iglesia, los creyentes, son los que están impidiendo que Él se manifieste. Usted lo puede ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Estos dos hechos marcan justamente la antesala de los días finales. Estos dos hechos marcan justamente el plan de lo que todo el universo está sucediendo. Y es por eso que hoy más que nunca nosotros debemos prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El anticristo traerá consigo un plan de paz. Hoy día se está prometiendo justamente esto, la antesala de esto. Israel está haciendo las paces con los palestinos, y en aquel momento, cuando ya el anticristo se manifieste, no va a haber guerra en ninguno de los lugares, todo va a estar en paz, va a haber completa tranquilidad, va a estar el sostenimiento económico, lo que todo este mundo está buscando justamente esto, porque el caos está preparado. Hoy día la gente no cree en la política, hoy día la gente no cree en los políticos, pero llegará este hombre, el anticristo, que traerá la confianza para el mundo entero, y el mundo entero volcará su mirada solamente en este personaje. Lo interesante de todo esto es que cuando esto suceda, la iglesia no va a estar presente. La iglesia no va a estar presente. Es más, la Biblia, la palabra del Señor dice que cuando digan paz,
destrucción repentina vendrá. Y justamente eso acontecerá, porque durante esos 3 años y medio donde se declarará la paz, donde va a haber estabilidad, luego de eso vendrá la destrucción. El único que puede dar verdaderamente paz a nuestra vida es el Señor Jesucristo. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Es necesario que se levante este gobernante sobre la tierra, y para que eso suceda, la iglesia ya va a ser arrebatada. Lo que hoy estamos viviendo es solamente el principio de males. Por tanto, tenemos que prepararnos para este acontecimiento, y tiene que acontecer durante estos últimos días. Lo primero entonces es que la iglesia sea arrebatada. Viene el arrebatamiento. Y lo segundo, es necesario que se presente el anticristo. El anticristo, nuevamente, para que lo comprenda, va a traer esa falsa paz a las naciones, va a traer esa falsa confianza, y esta paz va a ser momentánea entre ellos. Los israelitas ya no van a tener conflicto con los palestinos. Los gobiernos que hoy en día están batallando, peleando por el petróleo, por un sinfín de cosas de esta tierra, ya no va a suceder. Esas luchas económicas entre las grandes naciones, Rusia, China, Estados Unidos, ya no va a acontecer. ¿Por qué? Porque va a haber este hombre de maldad que va a traer la paz y va a traer la esperanza para el mundo entero. Pero esto va a suceder durante 3 años y medio, que el total justamente de la gran tribulación son 7 años. Pero esos 7 años finales, la iglesia no va a estar presente, la iglesia será arrebatada. Cuando veamos estos acontecimientos, dice la palabra del Señor: erguid vuestras cabezas, levantad vuestras cabezas. Y hoy más que nunca lo que tenemos que hacer en estos tiempos finales, en estos días difíciles de los cuales estamos viviendo, es levantar nuestra mirada a los cielos. De donde viene nuestro socorro, solamente proviene de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte en el nombre del Señor que tomes el cuidado necesario, y que hoy más que nunca, como hijo de Dios, te puedas acercar verdaderamente al Señor Jesucristo. Todo el plano está preparado para que esto acontezca. Lo único que necesitamos es que el Señor vuelva pronto por nosotros. El arrebatamiento es una realidad, el anticristo es real, y hoy más que nunca estamos viviendo esos últimos días finales donde esperamos que el Señor vuelva pronto. Que el Señor Jesús te bendiga.